Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por la palabra, por el uso de la palabra. Saludo también a los otros compañeros asambleístas y al pueblo ecuatoriano que nos siguen en esta sesión. Mi profunda solidaridad con los luchadores sociales que, haciendo uso de su legítimo derecho a la resistencia, han sido ultrajados, violentados, asesinados. Parafraseando a Lee Primera, recuerdo esta frase: los que mueren por la vida no merecen llamarse muertos. Y a partir de este momento queda prohibido llorarlos. Quiero iniciar mi intervención, señores asambleístas, para recordarle al asambleísta Yori que su destitución se debió a su incapacidad en el manejo de la Asamblea Nacional autónoma y en función de los intereses populares, y no allanada al poder de las élites, del capital especulativo, de los tenedores de los bonos, de los evasores de tributos que se acumulan en los paraísos fiscales, mientras el pueblo ecuatoriano vive en el abandono del Estado. Señora Yori, usted es cómplice de la profunda crisis que vive el Ecuador, al contravenir los principios ideológicos y políticos del Pachacutic, que se nutre justamente de los procesos de resistencia de lucha social. Somos los rebeldes del Pachacutic, los que le permitimos a usted que se lave la cara frente a nuestra militancia y al país. Y también hoy el asambleísta Villavicencio nos ha aludido. Quiero decirle a él que deje su manía de querer titular al movimiento indígena y el Pachacutic a través de la desvalorización de sus miembros y dirigentes, en una clara manifestación de su racismo y de su machismo. Señor Villavicencio, usted ya no forma parte de este lado de la historia. Esa historia que nosotros la venimos construyendo colectivamente y que usted la abandonó por los fatuos privilegios que le otorga el poder. Señores asambleístas, hoy estamos conociendo y discutiendo la destitución del presidente de la República conforme al artículo 130, numeral 2 de la Constitución, que faculta a la Asamblea Nacional su destitución por grave conmoción interna y que su ausencia en el Pleno no impide que sea destituido en rebeldía. Junto con el artículo 140, conforman la muerte cruzada, mecanismo incorporado en la Constitución del 2008, para darle un marco constitucional y que no se repitan las arbitrarias destituciones presidenciales de los años 90 y 2000. La CONAIE, con fecha 24 de mayo, convoca un proceso de movilización nacional de los pueblos indígenas, sectores productivos, campesinos y diversas organizaciones sociales del Ecuador, con una agenda de lucha nacional que incluye 10 demandas en materia económica y derechos, luego de agotadas las instancias de diálogo con el gobierno efectuadas el 11 de junio, el 4 de octubre y el 10 de noviembre del año 2021, y que demostró la ninguna voluntad del presidente para responder a estas demandas sociales, demandas por el alto costo de la vida, la falta de trabajo, un endeudamiento crónico de millones de familias, el abandono del agro, la ausencia de salud, de educación y una alarmante inseguridad ya vinculada con redes del narcotráfico, con un aumento de la economía sumergida, reemplazando a la economía productiva. El 13 de junio se inician las movilizaciones y en un acto de absoluta arbitrariedad y arrogancia por parte del presidente de la República, se ordena el secuestro del señor Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, atribuyéndole acciones de terrorismo, desconociendo su rol de líder del movimiento indígena y de sus demandas acumuladas históricamente por este colectivo social como un legítimo sujeto político, visión permeada por un profundo racismo. Así se inicia un manejo totalmente errático y prepotente de la movilización social que provocó un escalamiento de la crisis social en cada una de las acciones que se iban implementando.
el pueblo movilizado en las calles, se lo quiso contener con emisión del decreto 455, cuyo artículo 1 declara un estado de excepción por 30 días por grave conmoción interna, y que no es sino la suspensión de la libertad de asociación y reunión, el libre tránsito, la suspensión del derecho de inviolabilidad del domicilio, un marco jurídico con el que se ha impuesto durante 30 días un estado de violencia que raya en actitudes fascistas, con el que se quiere acallar el uso legítimo del derecho a la resistencia, la única arma de lucha social que los pueblos tenemos para reclamar justicia social, derechos y libertades, y que está plenamente garantizado por nuestra Constitución. El diálogo invocado por la movilización social para el control de la crisis fue reemplazado por la imposición de la violencia fascista ejecutada a través del ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Ese mismo ministro, esa misma persona que ordenó a matar en las movilizaciones de octubre del 2019. La militarización de los espacios públicos, parques, ágoras, espacios tradicionales de debate y del ejercicio pleno de la política, de esa que cuestiona desde abajo y desde dentro las relaciones injustas de poder, que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Quisieron acallar la voz de los excluidos, de los olvidados y de los invisibilizados. Para el 25 de junio, a 12 días de iniciado el paro nacional, la Alianza de Organizaciones de los Derechos Humanos indica la existencia de 73 incidentes de vulneraciones, con el resultado de 5 personas fallecidas, 8 desaparecidos, 200 heridos y 145 detenciones, para los cuales exigiremos reparación a las víctimas. Cada luchador social que muere en las calles defendiendo derechos para toda la sociedad nos deja inmensas lecciones de moral y compromiso para que su sangre no haya caído en vano y se convierta en una nueva energía social que alimente nuevas luchas. Y no serán las balas las que atallen la lucha, sino las legítimas reivindicaciones a las demandas presentadas. 13 días fueron suficientes para desenmascarar un gobierno indolente que en apenas un año demostró su incapacidad en el manejo de lo público y la ausencia del Estado para atender las necesidades de las mayorías, pero muy hábil para utilizar estas mismas estructuras del Estado, acrecentando las fortunas de las élites económicas y con esto las profundas desigualdades sociales y violencia estructural que impera en nuestro país. El 25 de junio, el presidente expide el decreto 461, con el cual deroga el decreto 455 del 17 de junio, queriendo anular las condiciones objetivas de la conmoción social que vive el país. Sin embargo, jamás podrá eliminar las condiciones subjetivas de conmoción social que se sintetizan en la imposición de un modelo neoliberal absolutamente radical que tiene en condiciones de pobreza al 70% de la población ecuatoriana y que el pueblo lo viene rechazando en las calles desde la movilización social, ya desde los años 90. La agenda de lucha planteada por la CONAIE es un llamado al poder representado en el Ejecutivo a revisar el modelo de país que se pretende rifar al capital internacional y devolverle la dignidad al pueblo con políticas públicas redistributivas, dando cumplimiento a disposiciones constitucionales. Estaremos vigilantes para que esas 10 demandas planteadas por la CONAIE, que representan el sentir del pueblo ecuatoriano, sean analizadas, debatidas, deliberadas, consensuadas, en el marco de un verdadero proceso de diálogo horizontal, incluyente y de justicia social y ambiental, fortaleciendo las instancias de la democracia participativa y dándole el reconocimiento social y político a los sujetos que la plantean. Vigilantes también estarán Fernando Daquilema, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña. Si frente a las demandas planteadas no es posible una salida dialogada,
Este mismo pueblo tiene el derecho de actuar a través de sus representantes en la Asamblea Nacional y pedir la destitución del presidente como un mecanismo absolutamente constitucional ante el abandono de sus funciones. La democracia solo se consolida con más democracia. Y este junio del 2022 ha sido una jornada de lucha que los pueblos del Ecuador han escrito con sangre, pero también con mucha dignidad. Esa dignidad que crece en resistencia, como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer, y que el movimiento indígena viene practicándola desde hace 530 años frente al colonialismo, al neocolonialismo, por la construcción de un país plurinacional. Muchas gracias, ciudadanía, muchas gracias, asambleístas. Gracias, señor presidente.